no se cumple. Eso está normado. Quería también hacer conocer de que la familia militar, policial, tiene una influencia dentro del tema de la votación. En alguna forma, el convivir en bases, particularmente es más común eso en el Ejército y la Fuerza Aérea, y en alguna forma en las bases de la selva nuestras, hace que haya un acercamiento y que podría tener una influencia o una transmisión en ida y vuelta de la intencionalidad del voto. En tercer lugar, quería también hacer saber de que el problema no es de que haya habido o no haya habido ministros civiles o militares. El problema es que los gobiernos, uno de los puestos más complicados en este país es el ser ministro. La inestabilidad laboral de los ministros es increíblemente grande. Yo estuve en el ministerio, en el Instituto del Mar, 5 años, y durante los 5 años tuve 7 ministros. El Ministerio de Defensa ha tenido una cantidad de ministros que no han estado preparados para ese puesto. No hay una profesión, salvo honrosas excepciones, como el caso del doctor Obando, que ha dedicado su vida a estudiar temas militares, que han ido a resolver problemas, y cuando los problemas los iban a resolver, les han cambiado el enunciado y los han sacado del tema. Creo que eso también es un problema, no tanto de quién sea o quién no sea el ministro, sino que el Estado prepare gente que pueda cumplir funciones y que conozca y que no vaya a aprender o a experimentar con las Fuerzas Armadas, como fue con el tema de la ley del Ministerio de Defensa, que curiosamente no tiene finalidad, y si no tiene finalidad no puedes tener misión, y si no hay misión no hay objetivos, si no hay objetivos no hay metas. O sea, yo creo que aquí hay una serie de cosas que se tienen que tomar y que se tienen que hacer, pero no se puede discriminar a unos o a otros. Si el gobierno decide que sea un civil que sepa del tema y que esté compenetrado con el tema. Y si decide que sea un militar, pues habrá que escoger una persona que tenga el suficiente equilibrio emocional como para no dejarse ganar por la camiseta que vistió en algún momento. En relación con la doctrina conjunta, efectivamente hay que hacerla. La operatividad de las Fuerzas Armadas es muy baja, alarmantemente baja, y esto obedece directamente a los recortes innecesarios que se han hecho. Creo que la reforma del sistema debió comenzar al revés. En este caso, la cola movió el perro. Creo que se debió primero evaluar qué cosa era lo que queríamos ser, cuáles eran las hipótesis futuras, y de acuerdo con esas hipótesis planificar y destinar los fondos necesarios para llegar a esas hipótesis. Aquí se ha hecho al revés. En muchos casos se ha sacado personal de las Fuerzas Armadas que hoy día está siendo necesario. La historia esta que nos vendieron de la pirámide no es cierta. La pirámide no existe. Salen de la Escuela Naval 100 alfereces, a los 3 años son 300, 4 años de tenientes segundos, ya son 700. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a votar 200 para que siga manteniéndose la pirámide? Hay puestos en los cuales se necesita abundancia de personal y hay puestos en los que no. Y al final la misma carrera decanta al oficial. Yo entré con 57 compañeros y solo 2 llegamos a ser vicealmirantes. O sea, la carrera sola decanta. Ha habido excesos en algunos momentos de oficiales y está bien que se hayan sacado, pero si no se tiene claro cuáles son los objetivos y hacia dónde quieren y qué magnitud quieren tener de Fuerzas Armadas, mal podría haber una reforma. Creo también que esta propuesta que ha hecho Danilo en relación con el pacto interpartidos
podría ser llevada, por lo menos yo, al seno de mi partido para hacerla de conocimiento y pienso que tendría una aprobación. No soy yo quien pueda decidir, puesto que yo no soy el que comando el partido, por un lado. Y por otro lado, creo que todos aquellos que estamos en la política tenemos claro que no se debe interferir dentro de los interiores de las instituciones. Por último, creo que hay una serie de problemas de solucionar en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Problemas serios que atentan contra la tranquilidad de las familias, el no saber en este momento cuánto va a ser el sueldo que pueda venir dentro de unos 5 o 6 meses, la cantidad de bolas que dan vueltas sobre las reformas de los sueldos, los cortes de las pensiones, los sistemas previsionales, el posible cierre de la caja de pensión militar, ha creado dentro de la oficialidad y de su familia un sentimiento de frustración, de inestabilidad, que aumenta injustamente la preocupación de la gente. Los juicios indiscriminados que se nos han abierto otro frente en el cual no solamente aquellos que estamos o que tuvimos que ver con la guerra antisubversiva somos los que estamos sufriendo esto, sino son las mujeres, los hijos y, en mi caso, los nietos. Hace 20 años que nos persiguen y el Estado no nos está defendiendo. Gracias. Quiero decirles que respecto de las preguntas que nos han ido alcanzando, casi tenemos un dolor de cabeza entre manos. Las razones: hay más de 50 preguntas y me temo que el tiempo no nos va a alcanzar, porque si le dedicáramos medio minuto nos excedíamos largamente de lo previsto. En consecuencia, hemos optado por agrupar las preguntas en las que son de tipo coincidente y las que son muy puntuales. En ese sentido, hemos tenido la colaboración de miembros del equipo de la Cátedra Perú y del Instituto Nacional Demócrata para hacer esta edición. Quisiera comenzar por una pregunta, no todas están firmadas, que dice algo que quizá muchos recojamos en el ambiente, como con una primera conclusión. Dice: es impresionante que en las principales fuerzas políticas, en torno a los intereses militares, todo sea coincidencia. ¿Es que no hay discrepancias? ¿No hay otras alternativas? Quizá uno de ustedes pueda contestarla muy puntualmente. ¿O hay coincidencia en quién la va a responder? A ver. Yo creo que los problemas que existen en las Fuerzas Armadas y sus relaciones con las fuerzas civiles del país son tan evidentes que son compartidos por la mayoría de la población que tiene la intención de que esto cambie. Creo que no es un secreto o un invento de un solo partido. Los problemas de las Fuerzas Armadas son de conocimiento público, es una preocupación de la ciudadanía y creo que la intención es que de alguna u otra forma esto se solucione. Otra pregunta más o menos en el tono de la anterior. Literalmente dice: qué curioso, todos los panelistas coinciden en su apreciación de que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación fue mala. ¿Que acaso no es posible que las Fuerzas Armadas defiendan al país sin caer en violaciones de derechos humanos masivas? Sí, 20.000, 30.000, 50.000, 60.000 víctimas, no importa. El número no importa, importa el fondo. No sé quién haya planteado la pregunta, pero otra vez invito a uno de ustedes a hacer un comentario. Bueno, yo considero de que una cosa es estar sentado en un escritorio y otra cosa es estar en el fragor del combate. Muchas veces
hay violaciones que se llevan a cabo, entre comillas, en el fragor del combate y que después las sacan como realmente violaciones de derechos humanos. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con asesinatos. Una cosa es asesinato y otra cosa es el combate. Nunca hemos estado de acuerdo con el asesinato. Nosotros siempre hemos coincidido con que el combate es matar o morir. Y en esa situación a veces hay excesos, lo que no significa el no respeto a los derechos humanos. Otra cosa es agarrar a la población y matar indiscriminadamente a civiles y a niños. Yo considero entonces de que el tema es ese, ¿no? El tema de la situación económica y las condiciones materiales de vida y de trabajo de los señores miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales naturalmente ha generado preguntas. Una de ellas dice, ¿cuál es la opinión de los partidos políticos acerca de la ley de haberes y el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y Policiales? ¿Cuál sería la situación de las viudas de los hijos interdictos en la nueva ley? Lo suscribe en este caso nada menos que la Asociación de Viudas. No sé si uno de ustedes, dado que el tiempo es corto. Por lo que yo conozco, hay una propuesta planteada por el ministro de Defensa. Conozco esto porque ha llegado a la DOGEN y en la DOGEN ha sido mirada con detenimiento y hay una respuesta ya de la DOGEN en cuanto a la ley de sueldos. El sistema previsional es un segundo paso y hay todavía una serie de promesas incumplidas contra a todas las personas, particularmente a las viudas de aquellos caídos en la guerra antisubversiva y, por supuesto, las viudas de aquellos que fueron miembros de las Fuerzas Armadas y que no cayeron en la guerra antisubversiva. Me parece que hay que hacer un esfuerzo para poder reordenar esto y creo que, por lo menos en el caso del partido que yo estoy representando, estamos apoyando este tipo de iniciativas, no desde ahora, sino desde hace un buen tiempo. Creemos que hay fórmulas en las cuales uno podría sincerar el sueldo y eliminar esta famosa lista de lavandería de la cual yo les hablé antes, introducir una serie de estos elementos en un sueldo que aparezca de una sola forma y que se gane en referencia a algún sector del Estado. En otras palabras, que haya una homologación. Ya durante el gobierno del APRA, en el año 1989, se presentó una ley de homologación y una ley de la creación del Fondo de Defensa. Desafortunadamente, durante el gobierno del presidente Fujimori, la dejaron en suspenso. O sea, iniciativas han habido ya que no se han cumplido. Gracias. Una pregunta que creo el doctor Castro Estañaro podría absolver. Dice, ¿no creen que el término sociedad civil es excluyente y que más bien se debería hablar de sociedad nacional, de sociedad peruana? El término sociedad civil se utiliza actualmente para agrupar a una serie de instituciones que se atribuyen la representación de la sociedad civil en el sentido de que realizan determinada apreciación o determinado estudio de parte de la realidad nacional y en ese sentido llegan a diagnosticar y a promover algún tipo de objetivo o meta con una determinada metodología para un determinado problema nacional. Sin lugar a dudas, el término sociedad civil es un término que se ha politizado y en realidad sociedad civil somos todos. Somos los políticos, los militares, los ciudadanos comunes y corrientes, los partidos se nutren de la sociedad civil y en consecuencia esta connotación que tiene actualmente es una connotación derivada de una suerte de corriente internacional
nacida en el seno de las Naciones Unidas hace